Queridos hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Por la gracia del Señor, nuevamente hoy nos podemos conectar para meditar en la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, una fraternal bienvenida a este programa, a esta transmisión en la cual hoy estamos nuevamente por la gracia de Dios reunidos para poder meditar en la palabra de Dios. Nos alegramos que se puedan conectar. Saludamos a todos los hermanos que ya están conectados y confiando en el Señor que apareje las cosas para que hoy tengamos una buena meditación de la palabra de Dios. Así que hermanos, los que ya estén conectados, no olviden reportar su conexión, dar el like, por favor hacernos saber quién se conecta. Es motivación para nosotros saber que ustedes se conectan y escuchan la palabra de Dios. Así que les invito a todos a reportar su conexión, a compartir el link con otras personas para que también lo escuchen. Ustedes son responsables de transmitir el mensaje de la palabra de Dios a otros. Entonces, hermanos, los que ya estén conectados, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para dar inicio al estudio de la palabra el día de hoy, encomendar nuestra vida en las manos del Señor y dar gracias por este día que pasó y por esta noche que ya está en curso. Vamos a inclinar el rostro y a orar con reverencia a nuestro buen Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, glorioso Señor y Salvador, por tu gracia hoy nos permites nuevamente reunirnos para meditar en tu palabra, por lo cual te ruego, mi buen Señor, que tomes mis palabras, Padre, y me guíes para que lo que yo transmita, enseñe, sea conforme a tu verdad. No mires mis pecados, Padre Santo, lávame y límpiame de mi maldad por la justicia de tu Santo Hijo Jesús. Mira el corazón de mis hermanos, Señor, y permite que se dispongan para recibir la enseñanza en esta noche. Quita toda distracción, Señor, y pon reverencia en sus corazones. Pon esa disposición, ese deseo de poder estar en tu presencia y con reverencia, con la Biblia abierta, meditando en la palabra que vamos a exponer el día de hoy. Te damos gracias por este día que pasó, Señor, y por esta noche que ya está en curso. Gracias por el cuidado que nos has tenido durante el día. Nos has guardado de los accidentes, de los peligros, nos has dado la vida, nos has llevado, nos has traído y nada malo nos ha pasado. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos ver tu mano bendita y protectora, reconocer que eres tú quien guardas nuestro caminar, nuestra salida, nuestra entrada en esta tierra. Dejamos esta noche en tus manos nuestras vidas y te pido que bendigas esta enseñanza, Señor, guiándola con tu Santo Espíritu y permitiendo, Señor, que llegue al corazón de todos mis hermanos que se conectan. Te pido estas cosas, Padre bendito, en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a dar unos saludos a las personas que ya están conectadas. Hermana Gloria Orjuela, bienvenida, Dios te bendiga. Hermano Narciso Hernández, bienvenido. Jaime Díaz, también bienvenido, mi hermano, Dios lo bendiga. Diego Cáceres, también bienvenido, Dieguito. Hermana Blanca Camargo, Dios sea hablando ya su corazón. Carolina Patiño, también bienvenida, Dios te bendiga. Hermana Yané Orjuela, también bienvenida, Dios hable hoy a su corazón. Hermano Alex Ruiz con su esposa, con su hijo Jerónimo en Acasillas, también bienvenidos. Ulises Ayala, también bienvenido, y a todos los demás hermanos que estén por allí conectados.
una cordial bienvenida para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Sea hoy hablando Él a sus corazones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios esta noche. En nuestro estudio del libro de los Salmos, recordemos que estamos estudiando el Salmo 31. El miércoles pasado consideramos hasta el versículo 15 de este Salmo, que tiene 24 versículos. El día de hoy consideraremos los versículos 16 al 24, que corresponden a la última parte del cuarto encabezado, y consideraremos el encabezado número 5 del Salmo en el bosquejo que dividí este Salmo para su estudio. Así que hoy vamos a ver una declaración de fe y confianza en Dios en su parte final, y número 2, alabanza al Señor y una exhortación a los creyentes. Una alabanza al Señor y una exhortación a los creyentes. La enseñanza para hoy lleva por título: enmudezcan los labios mentirosos. Enmudezcan los labios mentirosos. Abran sus Biblias entonces, hermanos, en el Salmo 31, y vamos a leer los versículos 16 al 24 de este Salmo, que será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Salmo 31, 16 al 24. Dice así la palabra de Dios: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra él justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para con los que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén, amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy, queridos hermanos, como les dije. Entonces vamos a poner nuestra mirada en los versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, que serán los dos primeros versículos que vamos a considerar. Dice así: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Amén. Vemos en estos dos versículos que después de David reconocer la soberanía de Dios al decir en el versículo 15, en las manos de Dios están sus tiempos, es decir, sus días, su vida y su futuro, ahora le pide que haga resplandecer su rostro sobre él y que lo salve por su misericordia. Le dice que no sea avergonzado delante de sus enemigos y que por el contrario sean sus enemigos los avergonzados y enmudecidos en la tumba. En la cultura hebrea, la expresión hacer resplandecer el rostro de Dios sobre alguien significa mostrar su favor y bendición. Implica buscar su luz y dirección divina sobre nuestra vida. En consecuencia, es una súplica que David hace para que Dios en su misericordia
se muestre favorable hacia él, bendiciéndole, guiándole, ayudándole en medio de su angustia y persecución, para que no sea avergonzado, humillado o derrotado por sus enemigos. Hay algo muy importante que quiero que observen y que aprendamos. Y es que David pide en el verso 16 que Dios lo salve por su misericordia. Lo que nos indica y refuerza la doctrina de que el favor divino no se basa en méritos humanos, sino en la bondad y la compasión de Dios. Así es, amados hermanos. La bondad divina, la misericordia de Dios a nuestro favor, no se basa en méritos humanos, sino solamente en la misericordia y la compasión de Dios hacia nosotros. También este texto nos enseña claramente que en momentos de dificultad, como los que enfrentó David, en lugar de confiar en nuestra fuerza o desesperarnos, clamemos a Dios de corazón, pidiendo que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esto implica reconocer nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda y dirección, confiando siempre en su misericordia, porque no merecemos el favor divino por nuestros propios méritos. Al igual que David, amados hermanos, a menudo nosotros enfrentamos angustias que nos hacen sentir solos y muchas veces como si hubiera un torbellino o una encrucijada de la cual no tenemos salida. Pero su promesa de misericordia nos recuerda que siempre hay una luz que brilla en lugar oscuro y hay una esperanza en medio de la tormenta. Podemos clamar a Dios que haga brillar o resplandecer su rostro sobre nosotros, pidiendo su ayuda y su bondad, en lugar de dejarnos llevar por el desespero y la angustia, o tomar decisiones equivocadas confiando en nosotros mismos. Arrodillémonos y clamemos a Dios y pidamos que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que nos dé fuerzas en medio de la debilidad, y entonces estoy seguro que el Señor escuchará. El Señor responderá a nuestro clamor, porque Él no es un Dios sordo. Él es un Dios que escucha el clamor de sus hijos y siempre responde por su misericordia y su bondad a todo aquel que contrito y humillado lo pide y se humilla ante Él. Ahora pasemos al versículo 18 del Salmo 31. Dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Amén. En este versículo, el salmista menciona 3 pecados en particular que estaban cometiendo sus enemigos contra su integridad: la mentira, la soberbia y el menosprecio. Noten nuevamente lo que dice el verso 18. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Ahí vemos las 3 maldades que estaban cometiendo los enemigos de David contra él: la mentira, la soberbia y el menosprecio. La mentira es todo lo contrario a la verdad de Dios. La soberbia es la altivez y el orgullo de los hombres. El menosprecio, como su nombre lo indica, es creer que las demás personas no valen nada y que nosotros valemos mucho en comparación con ellas. Así lo estaban considerando a David sus enemigos. Así que debemos guardarnos de estos 3 pecados mencionados aquí, amados hermanos. Guardémonos de la mentira, guardémonos de la soberbia y guardémonos del menosprecio a los otros. Uno de los pecados más condenados en las Sagradas Escrituras es la mentira, porque la mentira se opone a Dios, quien es la fuente de la verdad y de la justicia. Satanás es el padre de la mentira, porque por una mentira enseñada por el diablo y creída en el corazón de Adán y Eva, vino el pecado y la muerte a todos los hombres. Por eso el salmista pide a Dios
que los labios mentirosos sean enmudecidos, porque los labios mentirosos se engañan y son un fraude a la verdad de Dios que solo bendice al hombre. Pero además David pide a Dios que enmudezcan los labios mentirosos porque las mentiras suelen ir acompañadas de dureza, de soberbia y menosprecio contra los hijos de Dios. Este verso, enmudezcan los labios mentirosos, es una expresión que nos invita a buscar siempre la verdad y a reflexionar sobre la importancia de la verdad en nuestra vida, tanto en el matrimonio como en las relaciones con los demás y con nosotros mismos. En otras palabras, este llamado a la verdad nos recuerda que el silenciar las palabras engañosas, allí abrimos un espacio para la autenticidad y el respeto. Cuando dejamos de ser mentirosos y hablamos siempre francamente y con verdad y con humildad, abrimos un espacio para la autenticidad y el respeto. En cada acto de sinceridad y de verdad, construimos puentes, unas relaciones más sólidas y estables. Cuando somos sinceros y nos comunicamos siempre con la verdad y no mentimos. Por el contrario, cuando mentimos nos alejamos de la verdad y perdemos nuestra integridad y nos asemejamos al diablo y nos ponemos bajo el juicio de Dios contra los mentirosos, como dice la palabra de Dios. Entonces es bueno que nosotros hoy entendamos, amados hermanos, que los labios mentirosos deben enmudecer, que nuestra lengua no debe decir mentiras, sino hablar siempre con la verdad de Dios. Porque para los labios mentirosos hay juicio. Es decir, para las personas que mienten, que difaman y que dañan a los demás, que engañan a las personas con sus fraudes, hay un juicio. Observen lo que dice el Salmo 12, versículo 3. Salmo 12, versículo 3 dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Vemos claramente, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que Jehová destruirá, juzgará todos los labios lisonjeros, es decir, mentirosos, y la lengua que habla jactanciosamente. Hay juicio contra la mentira. Hay juicio contra el que habla maldad, el que habla mal de otro. En el Salmo 59, versículo 12, también encontramos lo siguiente. Salmo 59, 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Aquí está el salmista pidiendo que por el pecado de su boca y por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Así que hay maldición sobre las palabras de mentira. Por eso David dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. En el Salmo 63, verso 11 dice: pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Dios juzgará a los que hablan mentira. Y en Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 22, verso 15 dice, Apocalipsis 22, verso 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán excluidos de la presencia de Dios, estarán excluidos del reino eterno y perfecto del Señor. Hace aquí una lista de pecados o de gente que practique estos pecados, entre ellos la mentira. Los mentirosos serán excluidos, estarán fuera de la presencia eterna del Señor. Así que hay juicio contra los labios mentirosos. Y por eso es que el salmista con ímpetu dice:
enmudezcan los labios mentirosos, porque los labios mentirosos hablan contra el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. Ellos quieren acabar a los demás. Ahora pasamos a considerar los versículos 19 al 24. Versículos 19 al 24 de nuestro Salmo. Dice así la palabra de Dios. Cuán grande es tu bondad que has guardado para con los que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Bendito Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Entonces, este pasaje del versículo 19 al 24 es el quinto punto del bosquejo propuesto para el estudio de este salmo y titula Alabanzas al Señor y exhortación a los creyentes. En esta porción vemos alabanzas al Señor y exhortación a los creyentes. Pongan sus ojos en el verso 19. Dice el verso 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para con los que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Vemos en este verso que David reconoce y alaba la grandeza de la bondad de Dios, la cual es reservada para aquellos que le temen y esperan en Él. La bondad de Dios se manifiesta en su protección y en su provisión para sus hijos. Esperar en el Señor significa tener la plena seguridad de que Él cumplirá sus promesas, porque Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Él no es hombre para que mienta. Los que esperan en Dios son aquellos que ponen su confianza en Él. En consecuencia, aquellos que esperan o confían en Él no serán defraudados, no serán avergonzados. En el Salmo 27, versículo 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. El texto dice, en su última parte, hablando del Salmo 19, del verso 19, el texto dice en su última parte, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Esto significa que la bondad y el amor de Dios que nos ha mostrado es algo que no debe esconderse, sino que deben ser compartidos con los demás. La bondad y el amor de Dios que Dios nos ha mostrado es algo que no debe esconderse, sino que debe ser mostrado o compartido con los demás. Por eso dice que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Por consiguiente, como cristianos, debemos ser testigos de la bondad de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Estamos llamados a eso, como cristianos, a ser testigos de la bondad de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña, en Mateo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En consecuencia, estamos llamados a vivir
nuestras vidas de tal manera que seamos un reflejo del amor y la bondad de Dios para gloria de su nombre. Para eso nos ha salvado el Señor, para que seamos para gloria de su nombre. Amados hermanos, en los momentos de oscuridad y de desasosiego, recordemos que la bondad de Dios siempre está presente para los que le temen, como un faro que nos guía a través de la tormenta. Dios siempre está a nuestro lado. Por eso, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen. La bondad de Dios siempre está presente para todos aquellos que le temen, como un faro que nos guía a través de la tormenta en lugar oscuro. En el Salmo 31, versículo 20 de nuestro Salmo dice, Salmo 31, 20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lengua. En nuestra vida cotidiana es común encontrar personas que buscan hacernos daño, dañar nuestra reputación o nuestro bienestar. Todos los hemos experimentado, hemos tenido esas situaciones. Este versículo nos habla sobre la seguridad que se encuentra en el secreto de la presencia de Dios. Esto nos habla de una protección íntima y especial y absolutamente segura, donde nadie puede hacernos daño, donde nos protege de las conspiraciones, de las críticas y la contención de lenguas maliciosas, donde somos minimizados, humillados y desprestigiados. Dios nos da refugio en el secreto de su presencia, amados hermanos. Observen nuevamente lo que dice el verso 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. ¡Qué maravillosa promesa! Amadísimos hermanos, en los momentos más oscuros, donde las sombras de la traición y el miedo a las dificultades nos envuelven, aparece Dios en medio de esa tormenta, donde parece que no tenemos salida. Es allí donde el Salmo 31, 20 resuena con una promesa maravillosa, donde Dios nos invita a encontrar refugio en el secreto de su presencia. Nosotros debemos buscar el secreto de su presencia, entrar en oración en el secreto de su presencia, acercarnos a Él. Lea nuevamente el verso 20, por favor. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. ¡Qué maravillosa promesa! El Señor nos esconderá en lo secreto de su presencia. Acerquémonos a Él. Él nos esconderá y nos protegerá. Nadie nos podrá hacer daño, porque estamos bajo la protección de Dios, en el secreto de su presencia. Nos pondrá en un tabernáculo a cubierta de contención de lengua. Nos protegerá del chisme y de todos aquellos que quieran hacernos daño con su lengua, con el mal testimonio que den, con las calumnias y las injurias que puedan venir. Pasamos ahora al versículo 21 del Salmo 31. Y dice, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. El salmista sigue alabando al Señor y en este versículo 21 sigue expresando gratitud y alabanza a Dios por su misericordia y protección en una ciudad fortificada. La ciudad fortificada mencionada aquí se refiere a la seguridad
y protección que Dios le ha brindado en medio de las dificultades, problemas y peligros que lo han rodeado. Reconociendo que es la misericordia de Dios lo que lo ha mantenido seguro y protegido. Por consiguiente, la misericordia de Dios es un regalo maravilloso que debemos reconocer y agradecer cada día, queridos hermanos. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Cada día son nuevas sus misericordias. Sus misericordias son los que nos sostienen cada día, lo que impide que el juicio de Dios se derrame sobre este mundo pecador. Alabemos y glorifiquemos a Dios por su misericordia. Y digamos con el salmista, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. La misericordia de Dios nos protege y nos guarda como ciudad fortificada. Verso 22 de nuestro pasaje. Dice así, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. David sigue mencionando lo que pasaba en medio de situaciones difíciles que estaba viviendo. Dice que en su premura o apresuramiento, en medio de la prueba, llegó a decir y a sentir que Dios lo había abandonado, sintiéndose alejado de Dios y abandonado por Él. Sin embargo, reconoce que Dios escuchó la voz de su clamor, es decir, no lo abandonó. Esto reforzó su confianza y su fidelidad en Dios. Amados hermanos, la afirmación de que Dios escuchó la voz de los ruegos del salmista nos indica y significa que Dios está cerca de nosotros y que se preocupa por nuestras vidas. A menudo sentimos que Dios no está presente en nuestras vidas cuando estamos atravesando momentos de lucha y dificultad. Pero este versículo de la poderosa palabra de Dios nos asegura que podemos confiar en que Dios escuchará y nos responderá cuando clamamos a Él. Y podemos tomar como lección de este versículo que no nos apresuremos a pensar y a decir como el salmista que Dios los había olvidado. No nos apresuremos a proferir con nuestra lengua, en nuestra premura, que Dios nos ha olvidado. Porque Dios siempre escucha nuestras oraciones y llega a tiempo a nuestra ayuda. Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Como creyentes, nuestra tarea es confiar en Dios en cada situación, sabiendo que Él nos escucha y nos protege. Confiemos en Dios, esa es nuestra tarea. Y no nos adelantemos o no nos apresuremos a pensar y a decir que Dios nos ha desechado, que Dios nos ha olvidado, porque Dios no desecha a sus hijos, no los corta. Él, la obra que comenzó, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y eso es muy importante, que usted y yo lo entendamos, queridos hermanos. No seamos como el salmista, que dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero luego agrega, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Cuando el salmista pensaba que Dios ya no lo escuchaba, él oyó la voz de su clamor y de sus ruegos en la angustia que él estaba viviendo. Así también nosotros debemos seguir clamando y confiando en Dios, aunque todo parezca que no cambia, aunque Dios parezca que está sordo, sigamos confiando en Él. Él siempre llega a tiempo, no llega a destiempo. Él es un Dios fiel y misericordioso. Pasamos ahora a los versículos 23 al 24 del Salmo 31. Dice así la santa palabra
de Dios. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. En estos dos últimos versos del Salmo 31 encontramos tres exhortaciones del salmista a los santos o a los creyentes. La primera es amar a Jehová. Dice el versículo 23 que amad a Jehová todos vosotros sus santos. La segunda exhortación es esforzaos. Dice en el versículo 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y la tercera exhortación es tomar aliento en su corazón, la última parte del verso 24, y tome aliento vuestro corazón. Así que las tres exhortaciones son amar a Dios, esforzarse y tomar aliento en el corazón. Veamos la primera. Versículo 23 dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Todos nosotros, amados hermanos, estamos llamados a amar al Señor. El amor a Dios es la base de nuestra vida espiritual y nos lleva a obedecer sus mandamientos y a buscar su voluntad en todo momento. El que dice que confía en Dios debe amarlo, y el amor se manifiesta en la obediencia a su palabra. Por eso en Deuteronomio 10, versículo 12 dice, Deuteronomio 10, 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El amor a Dios implica la obediencia a sus mandamientos. Y para poder obedecer sus mandamientos tenemos que amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y eso es lo que pide el Señor. Por eso la primera exhortación del salmista es que amemos al Señor. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. En Juan capítulo 14, verso 15 dice, por boca del Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el amor a Dios es la obediencia a los mandatos del Señor. Yo no puedo decir que amo al Señor si no le obedezco. Por eso Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque no obedecían sus mandamientos. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Si amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos. Y en Juan 14, versículos 23 al 24, dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos claramente aquí por boca del Señor Jesucristo, amados hermanos, que el que ama a Cristo guardará su palabra. Y en consecuencia el Padre le amará y dice que vendrá a él o vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama o no me ama no guarda mis palabras. En otras palabras, podemos entender que yo puedo decir de labios que amo al Señor, pero eso que estoy profiriendo con mis palabras solo se evidenciará cuando usted pone en obediencia los mandamientos del Señor. Y la segunda exhortación de nuestro pasaje del Salmo 31 está en el verso 24 y es esforzaos o esforzarse. Como creyentes estamos llamados a esforzarnos en medio de las dificultades y los retos de la vida. No podemos quedarnos allí postrados. Dios nos manda a esforzarnos en medio de las pruebas
y las dificultades y los retos que tenemos por delante. En el Salmo 31, 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Es un mandato del Señor, esforzarnos todos vosotros los que esperamos en Dios y tememos al Señor. En Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9 dice lo siguiente, palabras dichas por Dios a Moisés. Josué 1, 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendáis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Así que Dios le manda a Josué que se esfuerce para tomar posesión de la tierra. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, dice el Señor. Por eso le dice, esfuérzate. Y en el verso 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora el esfuerzo era para cuidar de hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés le mandó. Que no se apartara de ella ni a diestra ni a siniestra. Así que tenemos también que esforzarnos para obedecer, para cumplir la ley del Señor. Y en el verso 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y a no temer ni a desmayar, porque Jehová, el Dios de Israel, estaría con él donde quiera que fuera. Así que la fuerza nuestra no son nuestras fuerzas, sino Dios que está con nosotros a nuestro lado y nos esfuerza para seguir adelante. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de esforzarnos. Como creyentes estamos llamados al esfuerzo en medio de las dificultades y los retos de la vida, como le aconteció a Josué. Y la tercera exhortación de nuestro pasaje para terminar el estudio del Salmo 31 es tomar aliento en su corazón. Dios manda a todos sus hijos a que tomen aliento en su corazón. A veces sentimos que nos faltan las fuerzas y el ánimo, pero el Señor en su palabra nos invita a tomar aliento en Dios, a seguir adelante sin desmayar. Por eso el Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que la palabra de Dios nos esfuerza a tomar aliento y la vara y el cayado del Señor nos infundirán aliento. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer al mal alguno. Dios está a nuestro lado. Y en el Salmo 27, versículos 13 al 14 dice, Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vemos claramente que la palabra de Dios nos exhorta y nos anima a esforzarnos y a tomar aliento. Dice el salmista que él hubiera desmayado si no creyere que vería la bondad
de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso Él nos exhorta y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Si te sientes sin fuerzas, si te sientes desanimado, le animo hoy a que te esfuerces, a que tome aliento su corazón y espere en Dios. No desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera vayas. Tal vez sienta que todo está perdido, que ya no vale la pena luchar. Sigue confiando en Dios. Esfuérzate, aliéntese en tu corazón, mire la palabra de Dios y crea las promesas del Señor. Espere en Jehová, porque Él responderá a tiempo la petición que le hayamos hecho. Él es muy bueno y misericordioso. Así que, amados hermanos, practiquemos estas 3 exhortaciones de la palabra de Dios. Amemos al Señor, esforcémonos y tomemos aliento en nuestro corazón. Solo así podemos seguir adelante en medio de las pruebas y las dificultades, amados hermanos. En conclusión, el Salmo 31, versículos 23 al 24, nos hace un llamado a fortalecer nuestro corazón en Dios. Nos hace un llamado a confiar en Él, porque necesitamos confiar en Él de todo corazón y en todo momento buscar su ayuda, buscar su respaldo. Cuando nos sintamos agobiados y en medio de la adversidad, necesitamos confiar en Dios. No podemos claudicar. Que la adversidad, las pruebas y las preocupaciones no se interpongan en nuestra comunión y en nuestra confianza en Dios. Antes, por el contrario, esas dificultades y esas pruebas nos deben llevar a confiar más en Él, en lugar de desecharlo o en lugar de buscar otras alternativas. Nuestra única alternativa es Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, al cual, aunque no lo vemos, sabemos que es verdadero y existe. Si confiamos en Dios, Él nos dará la fuerza necesaria para perseverar y superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Recibe esta palabra, amado hermano y amigo que me escucha. Confía en Dios. Diga, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Recibe esta palabra. Anímese, tome aliento su corazón y camina en pos de Dios, confiando en Él tomado de su mano. Termino citando el Salmo 138, verso 3. Salmo 138, verso 3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Qué maravilloso. El día en que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amados hermanos, si nosotros clamamos a Dios, Él nos responde. Él va a fortalecer con vigor nuestra alma en medio de la prueba y de la dificultad. Cuando ya parezca que no damos más, que todo se ha acabado, que no tenemos fuerza, clamemos a Dios. Tomemos fuerzas en Él. Y estoy seguro que superaremos la prueba, porque Dios no nos da una prueba que no podamos soportar. Así que con esto terminamos hoy el estudio del Salmo 31. Espero haya sido de gran bendición y edificación para todos ustedes, amados hermanos. Como último consejo y exhortación, que enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Enmudezcan los labios mentirosos. Procuremos en nuestro corazón hablar siempre la verdad. Procuremos en nuestro corazón siempre honrar a Dios con todo lo que hablemos y digamos en nuestro diario vivir. Que nuestras palabras siempre honren a Dios
y edifiquen a su pueblo. Que Dios nos dé la gracia para poder caminar confiados en sus promesas y haciendo su voluntad, amándole, es decir, procurando obedecer su palabra cada día. No es simplemente decir yo te amo, Señor. Si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por tu enseñanza en esta noche. Gracias por enseñarnos a enmudecer los labios mentirosos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que tu bondad es grande y que tú ayudas y tienes misericordia de todos aquellos que te temen. Y en el secreto de tu presencia los escondes de la conspiración de los malignos. Señor, gracias por enseñarnos a confiar en ti. Gracias por cada uno de los que se conectaron hoy. Bendícelos y escóndelos, Señor, en el secreto de tu presencia, de la conspiración y del maligno, y concédeles vivir en santidad para gloria de tu nombre. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para con todos nosotros en ciudad fortificada, como hoy leíamos. No nos apresuremos a decir que Dios no nos escucha, que Él nos olvidó, porque Él siempre escucha nuestra voz y llega a tiempo, nunca llega tarde. Bendito seas tú, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias y coloco esta noche en tus manos y a cada uno de mis hermanos en tu presencia. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga y los guarde y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo.